burguesía nacional. Hoy, en aquel momento se confrontaba contra la burguesía nacional, hoy la añoramos, digamos, como decir, bueno, que haya un sector productivo nacional, y creo que eso se está reconstruyendo muy lentamente. Entonces, el proceso de fragmentación de esa unidad social que históricamente fue el pueblo, está hackeado, indudablemente. Entonces eso repercute en la posibilidad de lograr niveles de unidad. Después, los partidos políticos, por ejemplo, también han como estallado, digamos. Hoy cuando uno dice, bueno, ¿qué expresa el partido justicialista, digamos? ¿O qué expresa el partido radical? Expresan cosas muy diversas. Entonces, ¿cómo se reconstruye eso? Y a mí me parece que a través de un universo de ideas, de un conjunto de ideas, que, por ejemplo, yo creo que lo que se mantiene inalterable es, por ejemplo, que hay que defender el papel del Estado. Me parece que se mantiene inalterable que hay que defender el papel del mercado interno, que hay que defender el papel de la educación pública, de la salud pública, como factores igualadores, que hay que defender el papel de la unidad regional con autonomía del alineamiento que vivimos en los 90. Entonces, esas grandes líneas, me parece que pueden ir definiendo un nuevo sujeto político, un nuevo sujeto social, que está integrado por muchos orígenes, ¿no? Hoy es muy difícil identificarlo o con un partido o con un sector, sino más bien lo que creo que puede llegar a reordenar esto son 4 o 5 líneas de ideas muy fuertes, ¿no? Vos hablabas recién de los partidos políticos que de alguna manera estallaron y que dejaron de ser, o partir de las bases, ¿no? Desde abajo hacia arriba, en función de la representación de intereses. Ahora, hay un sector de la política, una cantidad de partidos políticos, por un lado lo podemos llamar una izquierda ortodoxa, que justamente no quiere la intervención del Estado, que tampoco tiene un peso político o una construcción de poder demasiado relevante, digamos, en la correlación de fuerzas. Por otro lado, hay una centroizquierda, que podríamos tomar simbólicamente a Proyecto Sur, por ejemplo. ¿Esas fuerzas son populares? ¿Encarnan el interés popular? ¿Vos, Dante, qué pensás? Así planteado, en principio te digo no, porque decir sí es más difícil. Cuando digo no es porque no nos darían la posibilidad de analizar con mayor tranquilidad y con mayores elementos lo que significa hoy el concepto de pueblo, de unidad popular, o de generar todas las condiciones para un consenso mayoritario detrás de lo que podría ser, por ejemplo, la cultura de la liberación en la Argentina, o la de la transformación, o la de la inclusión e igualdad con justicia social. En fin, hay muchos conceptos que pueden, o elementos que pueden ir recreando lo que sería ese consenso mayoritario. En forma parcial no, porque tendríamos que comenzar a explicar muchas cosas. ¿Dónde termina una coyuntura? ¿Dónde termina una estrategia electoralista? ¿Dónde juegan figuras que hacen política, pero en cuestiones de personalismo y no en función de una idea o estrategia que apuntala al conjunto? ¿Dónde termina lo político, comienza lo politiquero y además abandona lo que es una cultura que está instalada en el pueblo argentino? Yo creo que hoy se está manifestando en la Argentina real un proceso de toma de conciencia que echa mano a lo que puede significar en términos culturales definir una idea de nación, de pueblo con contenido. Muchas de estas movilizaciones que estamos viendo últimamente no es atributo ni del gobierno ni de ningún partido político. Son sectores sociales que están comenzando a expresarse en función de ligar intereses mediatos e inmediatos, intereses cotidianos y hasta intereses, si querés, estratégicos y culturales. Incluso hoy, donde ciertas minorías nos quiso instalar una especie de cuña entre lo que era el rubio de ojo celeste, que encarnaba las directrices que venían del fondo, que además llevaba adelante las relaciones carnales, que además descreía de lo que era la idea de nación, de Argentina, de patria grande, de contexto latinoamericano. Ese rubio de ojos celeste... La civilización de Sarmiento, digamos. Sí, lógico, hay una línea histórica que determina este marco de contradicción entre lo que puede ser nación
o antinación o patria antipatria, que eran contradicciones que usábamos con fuerza en los 70. Hoy está nuevamente dándose esta cosa interesante, donde ese rubio de ojos celeste comienza a ser nuevamente superado, incluso intelectual y culturalmente, por el negro. Hoy haber instalado y que ciertos sectores, incluso medios, levanten con orgullo que pertenecen a ser negros de mierda, no es un tema menor en la Argentina y creo que nos tiene que dar mucho para pensar. E insisto, esto que viene de abajo, que significa consenso, que está determinado por la unidad de las mayorías populares, tiene una definición mucho más científica, seria y clara de lo que por ahí, del otro lado, desde ciertas minorías, inteligencias, corporaciones o poderes económicos, en nombre de cierta inteligencia quieren avasallar y menospreciar, ¿no? Nos falta mucho igual, falta mucho y hay que ser educados, tranquilos y sobre todo nosotros los que generamos desde nuestras prácticas o definiciones identidades políticas tenemos que ser respetuosos y dejar que esto comience a ser una posibilidad de crecimiento, donde luego veremos cuáles son las formas, en términos políticos, que le van a dar fuerzas a estas presiones que son mucho más integrales de lo que suponemos. Porque todo este fenómeno que es cultural se mueve por reivindicaciones económicas, por reivindicaciones sociales, y obviamente por reivindicaciones políticas. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias y hoy podamos ser acompañantes de este proceso y cuando llegue la hora de la verdad estar a la altura de las circunstancias. Facu, ¿vos querías decir algo? Sí, quería como meter un tema, una pregunta. Cuando hablamos de unidad popular, y sobre todo en este último tiempo en el que se han visto diferentes cuestiones que hacen pensar que a veces esto se parece a un Brano Perón. ¿Y la dirigencia justicialista tiene la capacidad de hacer esto un Brano Perón? ¿O la unidad popular tiene que venir por otro lado? ¿O con el Partido Justicialista o en el Partido Justicialista? ¿O sin directamente? Creo que hay varias variables. No sé, quería saber qué opinas sobre todo los sectores más de centro izquierda y después... ¿Cómo no? A ver, es una pregunta que habrá que ir contrastándola con el propio... la propia dinámica política. Yo entiendo que la unidad popular se debe alcanzar con el peronismo, con la izquierda, la centroizquierda, con los sectores, comprometidos con un proyecto de nación, con un proyecto de independencia económica, de libertad. Ya no me interesa demasiado que sean peronistas, radicales, socialistas, comunistas, en la medida que estén comprometidos detrás de un proyecto que nos unifique y que permita confrontar con el poder que muchas veces está en forma de medios, en forma de la banca, de sectores financieros o de empresas multinacionales. El poder, digamos, tiene varias caras y también perfecciona su método para tratar de contrarrestar el crecimiento de los sectores populares. Históricamente o hasta hace no mucho tiempo lo hacían con sangre y fuego, digamos, ¿no? Y la Libertadora metió miedo y trató de meterle el miedo a los sectores populares para que no se vuelvan a organizar o reorganizarse ni salir a disputar nuevamente poder, y obviamente lo hizo en forma descarada la dictadura militar, y esa conducta metió, yo lo que digo, miedos en la tripa de la sociedad argentina, que para volver a procesar eso y salir nuevamente con fuerza, cuesta. Hoy por hoy la manera que tienen de confrontarte es diferente, quizás con los medios de comunicación, tratando de hacer campaña